¿Y qué nos ha podido librar de todo esto? No hay forma, no existe. Sobre nosotros carga un juicio y una condenación derivada del pecado. Porque como dice la palabra, toda alma que pecare es reo ¿de qué? Muerte. Ese era nuestro destino. Pero Dios en su justicia, en su misericordia, en su bondad, desde el principio también dispuso un camino y un medio a través de una promesa de redención. ¿Y cómo se cumplió o cómo se llevó a cabo esta promesa? A través precisamente del Verbo de Dios, que es la vida y la luz de los hombres. Él vino, como decía el mismo capítulo de Juan, a los suyos vino y los suyos que no lo conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Es a través de este verbo, de esta vida, de esta luz, que Dios nos da potestad para, una vez teniendo esta potestad, poder alcanzar el ser engendrados de Dios. Nacemos de nuevo. Cuando nacimos a este mundo, a esta realidad, nacimos de nuestros padres, voluntad de hombre. Pero ahora Dios nos da la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de esta obra. Porque entendamos algo muy especial y vamos a empezar. Cuando el Señor, en el último versículo del capítulo 1, vamos, versículo 51, abramos nuestra Biblia. Esta afirmación que hace el Señor Jesús es muy especial. Cuando dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Cuando el hombre fue creado y fue puesto en Edén, en el huerto de Edén, gozaba de la maravillosa presencia y compañía y comunión de Dios. Dios se paseaba en el huerto de Edén y tenía comunión con el hombre. Fue el pecado el que trajo esa separación, no por Dios, De hecho, cuando el hombre peca, los primeros síntomas que él refleja de este suceso es que él se empieza a esconder de Dios, con el que dialogaba y platicaba. Empieza a tener temor. Se esconde, tiene temor y empieza a haber sucesos en su corazón que representan lo que ha sucedido en su naturaleza. Porque Dios, cuando le dijo, no comas de este árbol, y él come, porque el día que comieres de este árbol, de cierto que morirás. Y eso ocurrió, murió, se separó de Dios. Y empezó a verse en su naturaleza, en su realidad, totalmente transformado. Porque cuando él tenía comunión íntima con Dios, él estaba revestido de la gloria de Dios. Pero cuando se cancela y se rompe esto, se ve desnudo. Y entonces necesita cubrirse y él empieza a buscar cubrirse a través, ¿qué es lo que hace? Se hace delantales de hojas. Y es Dios en su infinita misericordia y bondad, que a pesar de haber desobedecido, a pesar de haber destruido esa comunión y confianza íntima que tenían, no lo deja, lo cubre de pieles. Pero el daño ya estaba hecho. Y entonces vienen sobre él juicios, tanto sobre Adán, Eva, la naturaleza, esta realidad que vemos, y aún sobre la misma serpiente. Pero Dios
da una voz de esperanza, el Verbo. Y ahora dice el Señor, y de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? El cielo abierto. Porque cuando pecan y son echados fuera de Edén, fuera del cielo, sin embargo seguían siendo espirituales, pero ese espíritu que tenían estaba muerto. Perdió comunión con Dios. Pero desde ahora van a ver el cielo abierto. Y esto es algo muy especial. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos un poquito a hacer historia. Vámonos al libro de Génesis. Por favor, acompáñame. Génesis 28, el caso de un hombre llamado Jacob, que es de donde viene esta afirmación. Génesis 28, voy a leer desde el versículo 10. Jacob y Esaú, ambos hijos de Isaac, uno de los patriarcas. Pero Esaú era totalmente ajeno al corazón y al deseo de seguir la voluntad de Dios. Era el primogénito, el que tenía por derecho la bendición de la primogenitura. Jacob no. Sin embargo, muchas veces mostró el desinterés que tenía sobre las cosas de Dios, Esaú, el primogénito. Y entonces Jacob, a través de un engaño, recibe la bendición de primogénito de Isaac. Al darse cuenta de esto, Esaú se enfurece y entonces Jacob huye, teniendo por su vida pensando que Esaú le iba a matar. Y leamos, capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Entonces, cuando el Señor Jesús, aquí en el final del capítulo 1 de Juan, dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, está haciendo referencia a este suceso. ¿Ya lo vieron? Dios estaba proveyendo de un camino. Le muestra en un sueño a Jacob una escalera que en sus extremos estaba la tierra y en el otro el cielo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el hombre peca y es expulsado de Edén, no solamente es sacado, sino que nos dice la Escritura en Génesis que Dios puso una espada de fuego, ¿no? Y ángeles para que el hombre no regresase. Porque en Edén estaba el árbol de la vida. Entonces, el regreso, la forma de
y reintegrarnos nuevamente a ese estado inicial en el cual Dios creó al hombre, estaba vedado, cerrado, imposible. Y miren que el hombre trató de hacerlo. Porque después de que el hombre fue a la tierra, después de que sucedió el diluvio, recuerden que entonces el hombre empezó a juntarse cuando Dios les dijo que se esparciera sobre toda la tierra. Se juntaron y ¿qué hicieron? Una torre. ¿Cuál era el objetivo de hacer una torre? Una torre cuyo propósito era, está en Génesis 11, vean lo que dice. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. O sea, el hombre está buscando querer regresar, ¿no?, al cielo. ¿Pero cómo? Por sus medios. Se lo propusieron, creyeron en eso y empezaron a construir una torre. Quieren regresar, pero no se puede. En ese entonces fue una torre. No ha cambiado mucho las cosas hoy en día, ¿eh? El hombre se propone regresar y alcanzar la vida. ¿Cómo? Brujerías, ciencia, tecnologías, pero no quieren reconocer a Dios. A lo suyo vino, pero los suyos no le reciben. En Él estaba la vida, Él es la vida, Él es el árbol de la vida, la luz de los hombres. Necesitas su luz, necesitas su iluminación para que puedas ver el camino. Jacob tuvo este sueño, vio esa escalera y ángeles descendían y subían por esta escalera. En la tierra y en el cielo, Dios, Jehová en su trono. No se puede de otra forma, no existe. Y ya nos deja ver quién es esta escalera. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es nuestra lucha fuertísima que tenemos todos los días. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Porque dentro de ti hay algo que siempre te busca, siempre anhela que sea exaltado, tu vanidad, tu orgullo. Porque la misma creación fue sujeta, como dice la Escritura, a vanidad. Porque el hombre busca su propio interés. Y ahorita lo vamos a ver cuando, por ejemplo, veamos cuando el Señor Jesús llega al templo. ¿Qué está sucediendo en el templo? Y entonces empezamos capítulo 2, versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Hago una pequeña pausa. Dice, al tercer día. Que esto es algo muy interesante. Dentro de la costumbre judía, dentro de las tradiciones judías, siempre el tercer día es muy especial. De hecho, desde la misma creación, cuando leemos en Génesis, Dios va ejecutando la creación y cuando termina, hace una declaración y dice, es bueno. Y es el término del primer día, ¿no? Y viene el segundo día, avanza la creación y Dios declara que es bueno y es el segundo día. Pero sucede algo muy especial, no sé si se han dado cuenta.
en el tercer día, 2 veces dice Dios, es bueno. Es en el único. ¿Sí lo había notado? Cuando crea la separación de la tierra y del mar, dijo, es bueno. Y luego cuando hace la creación de las plantas y de los árboles, vuelve a decir, es bueno. Y es el tercer día. Y es la única parte donde sucede en los demás días. Entonces, para los judíos tiene un significado muy especial el tercer día. Y por eso es costumbre, o buscan o procuran que cuando se celebran las bodas, buscan el tercer día. Y por eso aquí en el versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando empezamos a ver estos versículos de este capítulo 2, empezamos a ver que Dios nos quiere mostrar algo, nos va a revelar o a enseñar algo, nos va a traer luz. Y lo primero que viene a nuestra mente es, vean lo que está usando Jesús, nuestro Señor. Un hecho, un suceso, una fiesta. Pero además nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Juan está basado precisamente en fiestas. Las fiestas solemnes, como la Pascua, y en las fiestas tradicionales, como las bodas, para enseñarnos y traernos revelación acerca de algo. ¿Cuál? ¿De qué? De ese mundo espiritual, de lo espiritual, de lo que mostró la escalera que estaba en la tierra y su otro extremo en el cielo. Dios nos está abriendo el cielo. Y claro que se dio. Cuando el Señor Jesús fue apresado y llevado ante el sumo sacerdote, y que él permanecía callado ante tanta acusación y mentira y difama, el sumo sacerdote, entonces, viendo que no hablaba, se le acerca y le dice, ¿no dices nada? Te están acusando y no dices nada. Y la respuesta del Señor Jesús también es bien interesante. Es una declaración, afirmación. Cuando le dice al sumo sacerdote, desde ahora veréis los cielos abiertos. Así como está empezando Juan. Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y es entonces cuando se rasga sus vestiduras, que además estaba prohibido el sumo sacerdote. Ya se estaba dando esto. No nos olvidemos también del caso de Esteban. Ya lo estaban lapidando después de acusarlo y sentenciarlo a muerte. Ya lo estaban lapidando. ¿Y qué sucede? Puestos los ojos en el cielo, Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Entonces empiecen a visualizar que es una obra de restauración, de redención. Dios está redimiendo, Dios está renovando. Y todo esto es por su gracia. ¿Qué tiene que ver el hombre? Nada. Tienes que morir a las cosas, a las obras del hombre. Por eso en la redención está presente algo que es la cruz. Ahí tiene que estar la cruz. Todo lo que es del hombre tiene que morir para que puedas ver, para que los cielos puedan ser abiertos y puedas ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí Dios? Vean qué interesante. Utiliza un suceso, una fiesta, una boda. Yo antes pensaba, la revelación que va a hacer el Señor Jesús.
va a usar un evento súper importante. Una boda. Y sigamos leyendo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí hay algo bien interesante. No sé si cuando leyeron esta parte, seguramente subieron cosas a su corazón. Muchos pensaron, oye, parece que sí es algo irrespetuoso. No, cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una afirmación respetuosa, porque el Señor Jesús, que no tuvo pecado, que no hizo pecado, eso quiere decir que vivió y cumplió en su vida desde pequeño, cumpliendo la ley y la tradición de Dios, la ley de Moisés. Y entre ellos está siempre presente el honrar y respetar a sus padres. Aquí está la madre de Jesús y le dice, no tienen vino, se acabó el vino. Y es que esas bodas, no sé si ustedes sepan, pero son bodas de varios días, a veces hasta más de una semana. Entonces imagínense proveer vino para tanto invitado y tanta gente que se va añadiendo día tras día, pues es difícil que alcance a veces, ¿no? En este caso, se les acabó. Pero está usando, quiero que no nada más nos enfoquemos en esta cuestión del vino, sino también de la boda. ¿Por qué Dios, por qué el Señor empezó una fiesta y la boda? Una fiesta tradicional, una boda. Porque siempre Dios se ha relacionado con Israel, donde Él es el esposo, ¿no? Y su pueblo, su esposa. Este es el mensaje que Dios es esa relación de matrimonio, de pacto. No es tanto una relación de hombre con mujer cuando sucede un matrimonio, sino es una relación del hombre con Dios y de la mujer con Dios. El centro es Dios. Entonces, en este suceso, Dios toma una boda para mostrarnos que Dios va a hablar a su pueblo tomando el ejemplo y la perspectiva de un matrimonio, donde Él es el esposo y su pueblo su esposa. Y en esta boda se acabó el vino. Y la afirmación que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora, o sea, no es el tiempo en este momento. Y no vengo a sustituir, a proveer la ausencia de vino para una fiesta. ¿Sí lo ven? Él vino con un propósito que es la redención. Sin embargo, vean cuál es la reacción de María. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces, ¿iba a convertir o iba a proveer del vino? ¿Sí o no? Si aún no ha llegado su hora. Lo que nos damos cuenta en los versículos que siguen es que sí proveyó del vino. Entonces, ¿ya llegó la hora? Y si ya llegó la hora, ¿cuál fue el suceso que marcó que ya inició el momento? ¿Cuál fue? El corazón de María. Porque primero le dice a Jesús, su hijo natural, no tienen vino. Pero cuando el Señor le dice, aún no ha venido mi hora, ya está marcando un momento en el cual está expresando, sí, el Señor Jesús, que es su madre, pero que a partir de este momento, ahora la relación es su Señor.
¿Qué pasó cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor Jesús y, postrado en tierra, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense el corazón de Pablo. Una revolución, pero además eso. ¿Cuál fue lo primero e inmediato que después hizo Pablo? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y esto es lo que hace María. Su madre, a los que servían, dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Él es la autoridad. Él es el que dice. Ya sucedió el cambio. ¿Ya lo vieron? Y entonces ahora sí, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Primero, las 6 vasijas. Esas tenían un propósito. ¿Cuál? 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Ahora estamos hablando de un rito. Estábamos hablando de la boda. Ahora pasamos al rito, la purificación. Y es que para los judíos la purificación era bárbaro, ¿no? La aplicaban en todo. No podían comer si no hacían, ¿qué primero? Lavarse las manos, ¿no? Si algo, por alguna situación, una circunstancia, se contaminaban, ¿qué era lo que tenían que hacer? Lavarse, limpiarse. Si llegaba alguien de visita, ¿qué tenían que hacer? Lavarles los pies. O sea, era necesario tener ahí bastante agua. Entonces ahí había 6 vasijas de piedra, ¿no? 6 tinajas de piedra para el agua, para el rito de la purificación. ¿Por qué usó eso el Señor Jesús? Seguramente había otras vasijas que contenían vino, las cuales se acabaron. ¿Por qué no simplemente pudo haber dicho: id a las vasijas y ya están llenas otra vez, ¿no? Como sucedió con los panes que se multiplicaron y los peces. Aquí nos está hablando también de otra cosa el Señor. Tomó algo, agua, un elemento inerte, por decirlo así, y lo transformó en vino, una sustancia que deja de ser mal, ya no es inerte, ya es orgánica. Pero no solamente es orgánica, ese vino tenía cualidades especiales. ¿Cuál? Pues cuando fue llevado al maestresala, ¿qué determinó? Que este vino era de superior calidad. Y esto nos hace pensar que este vino además tenía características y cualidades como un vino añejo, ¿no? Habían probado un vino, pero cuando prueba este vino el contramaestre, o maestre, el maestresala, ya estoy con términos marinos, es superior. Es decir, como si fuera más viejo, mayor calidad. Vean ahí ese suceso, de algo inerte a algo vivo. Vean, no es un vino nuevo, porque ya habían probado vino.
Hay un pasaje en Marcos que dice, cuando habla de las odres, que pongas odres, vino nuevo en odres nuevas, ¿no? Porque cuando pruebas el viejo y después pruebas el nuevo, ¿qué dices? El viejo es mejor. Entonces, aquí probó el vino y dijo, es mejor. Entonces, este vino de superior calidad representaba un suceso no solamente de cambio, sino porque además el vino, ¿qué representa el vino en las Escrituras? Gozo, alegría. Y el Señor Jesús lo usó en la cena para la proclamación del nuevo pacto, diciendo, esto es mi sangre, ¿no? Que por vosotros es derramado. Entonces el vino tiene connotaciones espirituales especiales. Entonces, por eso el versículo 11 dice, ¿cómo dice? Principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y este es el objetivo de estas señales. ¿Cuál? Y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Porque no fue un suceso para manifestarse a todos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quiénes son los que realmente se dieron cuenta? ¿Sus discípulos? ¿No? Y su madre, sus hermanos y los que servían. Así empezó los milagros, las señales del Hijo del Hombre, de Dios. Y después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ha iniciado el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo inició? Con un suceso especial, una boda, ¿no? Ha iniciado con un suceso después de que se les acabó el vino. El mismo Señor Jesús estaba atento, presente a los sucesos. ¿Ustedes recuerdan cuándo supo que tenía que ya ir a Jerusalén para ser entregado a los ancianos, a los fariseos? También hubo un suceso especial, no muy notorio, cuando unos griegos fueron y buscaron a sus discípulos de que querían conocer y hablar con el Señor Jesús. Entonces, tienen contacto con ellos, con los discípulos, y van con el Señor y les dicen, unos griegos te quieren. En ese momento el Señor Jesús dice, ya es hora. Entonces, date cuenta cómo tenemos que estar atentos a los sucesos que nos suceden en nuestros días, en nuestra vida, porque Dios te está hablando. Y todos los días suceden cosas. Estate atento, porque los cielos están abiertos para que tú conozcas de Dios. Porque, ¿qué sucedía en esa escalera? Ángeles subían y descendían. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es traer la presencia y la voluntad de Dios a esta tierra, a este momento. Porque tienes que estar atento. Por eso Pablo dice, velad, orad, porque Dios te está hablando. Porque Él es la luz que te está guiando. Y algo que es importante es que esta dirección y esta luz, a través del Espíritu Santo, es a través de la palabra de Dios. Entonces, estos momentos que tenemos y que compartimos la palabra, es la oportunidad de saber y de ver a través de la luz de Dios lo que Dios quiere para nosotros.
Amén. Entonces, vámonos a otra fiesta, pero ahora ya una fiesta más solemne, la Pascua. Y nos habla en este capítulo 2, en el versículo 13 leemos: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Fue sorpresa para Jesús ver esto? Ya el Señor Jesús había ido varias veces a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero ahora ya era el momento de su ministerio. Desde chico, él iba a Jerusalén. De hecho, hubo una ocasión que se extravió, y no es que se haya extraviado, sino que estaba en el templo con los maestros, y ahí viene aquella afirmación tan especial que cuando lo encuentran sus padres y les dice: ¿qué no sabéis que en la casa de mi padre es donde me conviene estar? Desde ahí el Señor Jesús mostraba ese interés y celo por las cosas de Dios, en específico por el templo, porque el templo, ¿qué representaba el templo? Era algo muy especial el templo. Era el lugar de la presencia de Dios en esta tierra. Es algo que se debería conservar y valorar de una manera más que importante. Es el sitio donde Dios se manifiesta su presencia. Porque Dios está en los cielos, pero nos da la oportunidad de estar junto a Él en su presencia en el templo. Y entonces llega el Señor Jesús y ve esto. Y claramente, seguramente ya lo había visto antes. Y seguramente no estaba de acuerdo con ello, pero ahora era diferente. Su ministerio ha iniciado. ¿Y qué es lo que sucede? Y haciendo un azote, en el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Varias cosas aquí. La primera, dice la casa de mi padre, con ello denotando que Él es el Hijo de Dios. Y vean lo que sucedió. ¿Qué había pasado aquí en el templo? El lugar de reverencia, el lugar que debe de estar consciente el hombre de que es ahí la presencia de Dios, empezó a transformarse en actividades humanas, en actividades de interés personal y de vanidad del hombre. Porque cuando se empezó a hablar para presentar los sacrificios y las ofrendas, donde se tenía que sacrificar ganado, ovejas, palomas, en particular en esta fiesta, la Pascua, se tenía que sacrificar un cordero. Pero además un cordero que tú tenías que haber vivido con él un tiempo en tu casa. Y entonces, llegada esta fiesta, lo sacrificabas. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era adorar a Dios. Pero vean lo que ya sucedió aquí, que los hombres, en un interés personal de obtener ventaja, privilegio, ganancia, cambiaron la esencia y el sentido de las cosas. Porque seguramente cuando la ley de Moisés te decía que tú tenías que presentar un cordero perfecto y sin mancha, entonces instituyeron quienes evaluaran y dictaminaran si era correcto que ese cordero pasaba la prueba de ser perfecto. ¿No?
había quienes revisaban. Y entonces empezó la desvirtuación, porque pues ya no pasa la prueba. Entonces mejor cómprate uno que aquí está perfecto, ¿no? Y sobre todo los pobres, que no tenían para presentar un ganado o una oveja, podían presentar una paloma. Obtenían ganancia de ellos. Era un mercado. Llega el Señor Jesús y con un azote de cuerdas echa fuera a todos del templo. A todos, los animales y a los cambistas. Y hace esta afirmación. Y entonces los discípulos, versículo 17, dice, se acordaron sus discípulos lo que está escrito. El celo de tu casa me consume. Y con ello está dando testimonio de quién es Cristo, de quién es Jesús para sus discípulos. Empieza también un proceso de revelación en todos ellos. Continúo. Y los judíos respondieron y le dijeron, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque cuando en el versículo 18 dice, y los judíos, la palabra que se utiliza aquí no es la que comúnmente se refiere cuando habla de todos los judíos, sino los judíos que tenían un puesto o tenían una autoridad tipo gubernamental o tipo, en este caso, sacerdotal. Entonces, estos judíos, no todos, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, sabían lo que decían, sabían lo que le estaban exponiendo y exigiendo al Señor Jesús. ¿Qué le estaban exigiendo? La autoridad. ¿Qué te da la autoridad para que hagas esto? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y aquí viene la otra parte que tiene que ver con la redención y el poder de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y al igual que Nicodemo, cuando le dijeron, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Qué hizo Nicodemo? Pensó naturalmente, ¿cómo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Así ellos. ¿Cómo? 40 y tantos años para hacer este templo y tú en 3 días lo quieres volver a levantar. No entendieron, porque se refería al templo de Dios, su cuerpo. Y otra vez, 3 días. El 3 tiene connotación especial, porque el Señor Jesús, después de que murió en la cruz, resucitó al 3er día. Este es el poder que iba a manifestar Dios en Cristo Jesús. Dijeron luego los judíos, estos mismos de los que hablé, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, otra vez, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿ya vieron la relación que hubo del Señor Jesús con sus discípulos? Revelación. Él lo decía, se cumplía, pero además lo decía en función de las Escrituras, porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Si algo buscaba y hacía el Señor Jesús es cumplir hasta la última tilde la palabra de Dios. Y no solo eso, en su vida siempre la utilizó. Cuando fue a la tentación, cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, Satanás, siempre dijo, escrito está, escrito está.
porque esta es la revelación de Dios. Y entonces los discípulos nuevamente se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero ya vieron cómo lo dice, creyeron la Escritura. O sea, confirmó la palabra y creyeron lo que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Oye, pero espera. ¿Creyeron en Él? ¿No basta con eso? Sí, pero creyeron a su manera. Porque ellos querían y esperaban un Mesías que los liberara de la opresión, del dominio de Roma. Así querían a un Mesías, pero ellos querían así. Y claro que creían en las señales que Él hacía, pero lo querían para que fuera un rey conquistador. Nuevamente están anteponiendo su interés, su propósito o su vanidad. Porque muchos de ellos pensaban, Él va a ser el que va a restaurar el reino, Él va a ser el que va a restaurar a Israel, tenemos que estar cerca de Él para que estemos beneficiados de este suceso. Nunca pensaban que lo que sucedía es que el Señor los iba a hacer y los iba a liberar del pecado, de aquel suceso por el cual fueron expulsados de Edén, de aquel suceso por el cual perdieron la gloria de Dios, porque fueron destituidos de la gloria de Dios, así dice Romanos. Pero ahora Dios, a través de Jesucristo, nos está dando el camino para que los cielos sean abiertos y podamos contemplar la gloria de Dios, pero creyendo en Él, creyendo en el Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Poder para qué? Es para salvación. Porque este mundo, esta realidad, no es la realidad definitiva. Porque la verdadera realidad es la que está en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a través de ello es que entonces, como le sucedió a Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y yo creo que este es nuestro máximo anhelo. No es llenarme de conocimiento, no es llenarme de doctrina, sino de esa realidad, de esa comunión, de esa experiencia en Cristo Jesús. Que eso fue lo que vivieron los discípulos. Dice, versículo 4, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Nosotros no podemos ver esa realidad así, pero sí podemos ver frutos, como vimos en los estudios pasados. Y hay un fruto que es una realidad firme, es amor, el amor. Si tú amas a tu hermano, la luz y la vida de Cristo está en tu vida. Si tú no amas a tu hermano, entonces estás lejos de ese fruto. Entonces, este capítulo 2, el poder de Dios, nos dejó ver Juan, que es en Cristo. Y nos empieza ya a hablar de la redención y de la resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los cielos están abiertos. Y vamos a cerrar. Vámonos a Efesios.
Apóstol Pablo. Efesios 1, versículo 15. Vean cómo lo dice Pablo a esta iglesia tan especial, la iglesia de Éfeso. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él es la luz, acuérdense. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y vean qué palabra utiliza aquí, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿dónde? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Esta es su iglesia. La supereminente grandeza de su poder. A eso tienes. Dios te ha dado acceso. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú traes luz a nuestras vidas y revelación que nos permite entender, Padre Santo, que eres tú el que hace las cosas, porque tú también eres el que pone en nosotros el hacer y el querer. Y no hay nada, Señor, que no esté bajo tu control y dominio, bajo tu autoridad. Y nosotros encomendamos nuestra vida y nuestro propósito para adorarte y servirte y glorificarte, Señor, porque tú has hecho la obra completa en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre Santo, y nuevamente te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.